Las 9 de la mañana con 49 minutos, 9 con 49. Estamos en la recta final de este espacio informativo. Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, ¿con qué te quedas con todo esto que hemos escuchado desde muy temprano, desde la madrugada prácticamente de este domingo, cuando comenzaron a llegar a las redacciones los comunicados de prensa, el comunicado de prensa en particular de la Comisión Nacional de Seguridad, donde daban a conocer la fuga y la presunción de fuga de Joaquín El Chapo Guzmán? Posteriormente y más adelante dieron a conocer la cita y el comunicado y el mensaje que estaría llevando a cabo Monte Alejandro Rubido. Hay mucha información, hemos escuchado a Pepe Cárdenas, hemos escuchado a Ciro Gómez Leiva, hemos escuchado a analistas, comentaristas. ¿Con qué te quedas? Pues mucha información a bote pronto, sin duda alguna, lo sorpresivo de la noticia y fundamentalmente el qué se basa, la incredulidad, por supuesto, no suponíamos que esto ya estaba de alguna suerte superado, la evidente, insistimos, a reserva de que llegue a confirmarse, por supuesto, pero la evidente participación o complicidad de muchas personas que deben de haber contribuido para que esto se ejecutara, y la imperante necesidad de revisar precisamente estos protocolos, ya lo mencionaban hace unos momentos, la necesidad igualmente de revisar el sistema judicial que tanto se está modernizando o perfeccionando los procesos que permiten que fácilmente inclusive un error o alguna falla en la integración de alguna investigación salgan fácilmente los delincuentes, y que en estos casos de pronto también están cobrando especial relevancia toda vez que los procesos de pronto o son demasiado largos o no aterrizan adecuadamente, y eso está permitiendo de alguna suerte también que se evada la acción de la justicia. Sin duda alguna, lo señalabas también adecuadamente, la necesidad de esta colaboración imperiosa entre lo que es el sistema judicial, el sistema político, los actores políticos, no solamente para legislar en torno a ello, sino que verdaderamente podamos contar con un sistema blindado respecto de lo que puede ser el alcance que tiene la delincuencia organizada, fácilmente no solamente para corromper, sino también para amenazar a quienes están destinados o dedicados a impartir justamente la justicia. ¿Cuáles son las experiencias del mundo? En particular, por ejemplo, lo que nos comentaba Javier Oliva, el caso Colombia. Colombia tocó fondo con los jueces, tocó fondo con el poder corruptor del narcotráfico y también intimidatorio, ¿no? Por supuesto, se señalaba la época de terror que vivió Colombia hace algunos años y que desafortunadamente de pronto parecía que México se estaba enfilando un poco hacia ese esquema. Sin duda alguna tuvo que llevar no solamente a lo que fue proteger de manera real y auténtica, insisto, a los encargados de procurar la justicia en el país, sino fundamentalmente también el modernizar y perfeccionar los propios sistemas de impartición de justicia, el cómo logras que tu proceso como tal, sin ser violatorio de los derechos humanos, sin que esto pudiera permitir o abrir el espacio para castigar a inocentes, no permita al mismo tiempo que se evadan de la acción de la justicia aquellos que son realmente culpables. Las experiencias en el mundo nos llevan a que debe de existir un compromiso pleno, no solamente de la actividad de los actores políticos para modernizar la legislación, para generar el marco legal adecuado que permita la acción de esta manera. Imaginemos lo que sucedería en México, el empezar a actuar, por ejemplo, con jueces sin rostro, como ya se mencionaba, en ese momento de entrada sería violatorio a la propia ley. Entonces tendríamos que estar empezando a modificar una serie de aspectos legales que deberían de darle forma a un nuevo sistema judicial que sea mucho más blindado y seguro para quien está encargado de impartir la justicia, que de alguna suerte no solamente estemos cuidando la parte de no incurrir en un acto de corrupción o de ceder ante un acto de corrupción, sino también, por supuesto, y como se ha estado mencionando, ante la posibilidad de la presión intimidatoria que también tiene el crimen organizado y que de pronto parece dejarse muy de lado, parece que es lo que menos permea o se cuida. Sí estamos avanzando, se ha desarrollado mucho en términos de lo que es el combate contra el lavado de dinero, toda una serie de mecanismos legales que han de alguna suerte complicado la acción del crimen organizado, del crimen organizado respecto de cómo son sus operaciones financieras. Sin embargo, poco se está haciendo respecto también a este otro lado, este otro flanco que tiene el propio crimen organizado de intimidar o de buscar ejercer presión no solo vía la corrupción, sino por supuesto la violencia ante aquellos que no quieren prestarse precisamente a lo que estas células del crimen están buscando operar. Entonces también es necesario el avanzar en ese sentido, el no quedarnos únicamente con un esquema que imposibilite o dificulte la posibilidad de la corrupción, sino también, insisto, cuidar
a quienes están dedicados a la impartición de la justicia. Fernando, también es importante señalar lo que tú destacabas. El Estado mexicano actúa en apego al Estado de Derecho, a la ley. El Estado mexicano tiene también que generar una nueva dinámica para atender al crimen organizado. Ya lo hemos visto, de hecho Monte Alejandro Rubido lo señalaba de manera muy enfática cuando cuando se dieron cuenta y realizaron este primer círculo de seguridad a las afueras del penal. Hace un énfasis muy especial que todo se hizo con Estado de Derecho y respetando las garantías para la gente que fue revisada, en este caso cuando hace mención de los automóviles, ¿no? Apegado a los protocolos no solamente en términos de lo que es la norma, por supuesto, y esa es la obligación del Estado. Finalmente no se puede pensar en combatir a una ilegalidad cometiendo otra, y esa es a veces también la propia dificultad, y hay que ser conscientes de ello, que tiene de pronto cualquiera que está intentando que se cumpla con la ley, porque tiene que hacerlo justamente apegado a estos protocolos, apegados al marco normativo, al marco legal. Y es justamente también lo que tiene que revisarse, insisto, sin que se pretenda caer o incurrir en un esquema de violación de derechos humanos o de ir limitando muchos de los derechos o las libertades que hemos ido ganando también largamente en nuestra historia de la justicia en este país, pero sí revisando qué de estos aspectos están permitiendo precisamente que se incurra en algunas de estas posibilidades, no solamente para que crezca la corrupción, sino sobre todo también para que de pronto no se pueda aplicar completamente la justicia, claro, en torno a aquellos que están violentando la ley. Así es, y bueno, pues con el boletín de prensa número 363, la Comisión Nacional de Seguridad daba a conocer que a las 20:52 del día sábado, en el Sistema Permanente de Videovigilancia del Penal Federal del Altiplano 1, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximaba al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres. Al prolongarse la no visibilidad del interno, se ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se emitió la alerta correspondiente por la probable evasión del mencionado recluso. Posteriormente, todo esto fue corroborado. Un mensaje de Monte Alejandro Rubido daba a conocer cuáles habían sido las circunstancias, el túnel que había sido encontrado de más de 1,500 metros, y seguramente esto dará mucho de qué hablar. Gracias Fernando, gracias a nombre de todo este gran equipo, gracias Brenda, gracias a todos, gracias, sigan en Grupo Fórmula. A lo largo de este día tendremos mucha información. Soy Jaime Núñez, nos vemos la próxima. Hasta pronto.